el séptimo día, una profecía muy apegada al gente, y no voy a tomar tanto tiempo porque yo sé que los meses pasados cuando he venido he tomado más tiempo que debía, y bueno, ya todos quieren ir a regresar a casa a comer su gallo pinto, ¿verdad? Usar el tiempo. Quiero que todos podamos ir a Daniel, hermano. Daniel capítulo 8, por favor. Esta noche, si gustan, pueden tomar notas en su teléfono. Para algunos esto, lo que yo voy a decir va a ser como el alfabeto. Lo que yo voy a decir para algunos que ya son muy, para años en la iglesia, ya han estado leyendo mucho el gran conflicto, han estudiado esta profecía mucho, esto va a ser como el ABC. Para otros va a ser como un recordatorio, va a decir, yo ya había escuchado eso hace años, pero ahora lo estoy entendiendo mejor y estás refrescando mi mente. Y para otros, lo que voy a decir esta noche va a ser como, wow, yo no sabía que eso se existía. Así que todos van a reaccionar diferente, pero es muy importante siempre poder repasar este tema en la iglesia. No sé, hermano Orman, ¿hace cuánto se han hablado de profecía del 2300 días aquí en Villa Bonita? ¿Hace cuánto se ha...? Bueno, creo que una capilla o en momentos, no recuerdo que alguien lo haya hecho directamente hace rato. Sí, hace un buen rato, y es muy importante que cada iglesia se pueda repasar ese tema de vez en cuando, porque es muy importante. Ahí estamos. Gracias, hermano. Es muy importante para la identidad adventista realmente. Así que antes de empezar, hermanos, me gustaría orar con ustedes. Vamos a inclinar el rostro para poder orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí para estudiar tu palabra. Por favor, bendice a los hermanos, guíalos, Señor, en todo momento, en cada momento, y que podamos salir de aquí muy bendecidos. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Vamos a ir ahora, en Daniel 9, empieza a explicar que primero, en los 2300 días, primero habrá 60 semanas. 60 semanas, aquí tengo una ilustración. 60 semanas en días es ¿cuánto? 490. 60 semanas en días es 490. Y recordamos, esta es la primera parte. Primero el año va por partes. Dice, vamos a empezar con 60 semanas del 2300 días. Así que empieza con 490 días, que realmente es 490 años. ¿Estamos claros? ¿Y qué empieza a decir? Primero del año le empieza diciendo que en esos 60 semanas, en la última semana, que sería 7 años, en la última semana que sería 7 años, pasarán 3 cosas. Primero, pasarán el ungimiento del Mesías, el ungimiento del Mesías. Segundo, el Mesías será crucificado. Y tercer, el Evangelio será llevado a los judíos, que los adventistas siempre se han interpretado como el apedreamiento de Esteban. Así que en esos 490 años, en el último 7 años, sería Jesús que le va a bautizar. Y recordamos, empezó en 557. Hasta la última semana, 27 después de Cristo, justamente, Cristo se bautiza, se unge el Mesías. Y después dice, en el mitad de la semana, el Mesías sería cortado. No habrá más sacrificio. ¿Qué significa? Jesús morirá en la cruz. Justamente ese pasa en mitad de la semana, mitad de los 7 años, 31 después de Cristo. Él se bautiza el 27 después de Cristo, el año 27, y muere el año 31, mitad de una semana, 4 años más o menos. Y después dice en la profecía de Daniel 9, 20 adelante,
que al final de los 7 años, en última semana, el evangelio será llevado a los gentiles, que el pueblo de Israel sería cortado. ¿Y qué pasa justamente al final de los 7 años? Esteban fue apedreado y los apóstoles y todos los discípulos empezaron a llevar el evangelio a los gentiles. Porque los primeros 3 años en mitad que Jesús murió y resucitó y fue al cielo otra vez, el evangelio mayormente estaba siendo predicado en el mismo Judea, en el mismo Israel, a los mismos judíos. Pero después que se apedrea Esteban, se lleva el evangelio a los gentiles. Pablo se convierte. ¿Están conmigo? Primero el ángel explica los primeros 70 semanas, que son 70 semanas en años, que son 490 en años. Eso es un poco complicado, pero así es. 490 años, solo recuerden eso. De 2300 años ya hemos visto de primera parte 490 años. ¿Qué nos falta ahora? Si vamos de 457, cuando el pueblo de Israel se regresó de Babilonia a Israel y se empezó la profecía, y ahora sumamos todo eso aquí abajo, ¿no? Aquí. Sumamos ahora eso, o quitamos mejor, del 2300, quedamos en el año 1810. Esos años faltan, perdón, esos años se restan. 1810. Ahora, 1810 años restan y llegamos al apedreamiento de Esteban. El evangelio va a los gentiles. Sumamos esos años que restan a cuando Esteban fue apedreado, llegamos al año 1844. ¿Qué? ¿Alguien se perdió? Voy a ir otra vez, porque yo sé que no es fácil entender. Hasta a veces yo me pierdo. Ok, vamos a ir otra vez. Como yo le dije, para algunos esto va a ser como el ABC. Para otros va a ser, él está dándome un recordatorio. Pero para otros va a ser como, esa es la primera vez que estoy escuchando esto. Puse muchas cosas, realmente, pero quiero hacerlo más simple. Hay la profecía de 2300 años. Daniel dice, en Daniel 9:20, el ángel Gabriel llega a Daniel y le dice, Daniel, esta profecía va a empezar cuando Artajerjes dice que puede regresar a Jerusalén. La historia nos dice que Artajerjes dijo que los judíos pueden regresar a Jerusalén en el año 457. Y ahora, el ángel Gabriel dice, empezando en 457, primero vamos a ver 490 años de profecía. Él dice, en estos años de profecía van a pasar 3 cosas. Se van a regresar a Jerusalén, se van a ungir el Mesías se va a morir y el evangelio será llevado a los gentiles. Los judíos no van a ser ahora el pueblo especial de Dios. 3 cosas van a pasar. Esas 3 cosas pasaron cabal en la última semana también de los 490 años. Ahora, quitando 490 años del 2300, quedamos con 1810 años restando de la profecía. Porque recordamos, al fin de la profecía, como dice Daniel 8:14, será purificado el santuario. Eso es el punto. El santuario será purificado. Eso es la parte más importante. Sí, todo eso del Mesías sí es muy importante. Así, el pueblo de Israel podía saber cuándo iba a venir el Mesías. Pero el final de la profecía es que el santuario sería purificado, así que no ha terminado. Se han cumplido estas partes, como dice en Daniel 9:20, pero aún falta que se purifique el santuario.
Así que ahora quitamos 490 de 2300, quedamos con 1810 años restando de la profecía. ¿Y dónde quedamos con el apedreamiento de Esteban? En el año 34 después de Cristo. Así que sumando 34 después de Cristo, más lo que faltaba de la profecía, 1810 años, llegamos al año 1844. Estamos en el año 2025. ¿25 o 26? 25, muchas gracias. 25. Así que al año 1844 se culminó la profecía. Así que mi pregunta, ¿ya se cumplió la profecía? ¿Sí o no? Sí, ya se cumplió. Okay. Hasta ahorita, ¿todos me han entendido? ¿Alguien con alguna pregunta? ¿Nadie? Porque yo vengo para que ustedes puedan entender. Si tienen alguna pregunta, me preguntan sin pena. Ok, ahí también lo tengo más simplificado. Empezamos la profecía 457 después, antes de Cristo, sumando 2300 años, llegamos a 1844 después de Cristo. Lo tengo en inglés, pero ahí está. Pueden ver aquí también, aquí es los años que faltaron después del 490, 1810, y cuando sumamos todo llegamos a 1844. Ahora, ¿qué pasa en 1844? Los que saben de la historia del adventismo, cómo empezó la iglesia adventista, lo saben bien. Pero en 1844 había un hombre que se llamaba William Miller. ¿Cuántos ya han escuchado de William Miller? Ok, muy bien. William Miller, aquí en Latinoamérica se cambia mucho por Guillermo Miller. Es el mismo. Ok, William Miller, él vio en los años 1878, 1840, 1838 por ahí, él empezó a estudiar el libro de Daniel. Y él empezó a ver esta profecía. Y no fue el primer que empezó a entender la profecía, había otros también, pero él empezó a ver que la profecía se culminará en el año 1844. Y él vio que decía en Daniel 8:14 que cuando la profecía se cumple, sería purificado el santuario. Así que él pensó que el santuario era la tierra. Eso era el pensamiento teológico de ese tiempo, que el santuario era la tierra, nuestra tierra. Y él dijo, será purificado. Así que él dijo, hombre, Cristo vendrá en el año 1844 para purificar la tierra. Así que todos los que no están salvos serían quemados. Él dijo, es el fin del mundo. Porque ellos no entendían el santuario. El santuario no era en tierra. El santuario era el santuario celestial. Esta es una imagen del santuario terrenal que antes existía en el Antiguo Testamento. Pero también se existe un santuario celestial. Y él no entendía eso. Así que él empezó a predicar a todos que Jesús vendrá en el año 1844. Y todos lo creían. Y realmente pasó 1844, el 20 de octubre realmente. La gente estaba esperando, mucha gente se vendió sus tierras, sus carros, todos, porque decían, hombre, Cristo vendrá, tenemos que esperarlo, predicar a otros. Así que todos se prepararon y el día vino, todos estaban esperando, viendo el cielo, diciendo, ¿cuándo Cristo vendrá? Y bueno, pasó la noche y a nuestra gran sorpresa, Cristo no vino, porque aún estamos aquí. Y después todos quedaron chasqueados, dijeron, hombre, ¿dónde está Cristo? Sí, Guillermo dijo que Cristo va a venir en este día, en esta fecha, en este año. ¿Dónde está? Muchos quedaron chasqueados y muchos dijeron, bueno, era puro, ¿cómo decir? Chiste. Guillermo no sabía nada. Muchos se fueron, muchos dejaron la fe. Pero había otros que empezaron a estudiar la Biblia más, y especialmente Hebreos, y encontraron que cuando estaba hablando del santuario
no estaba hablando del santuario terrenal, no estaba hablando del tierra, estaba hablando de un santuario celestial que existe en el cielo. Tenemos un poco de tiempo, no sé si podemos ir a Hebreos rapidito. Me acompañan a Hebreos, por favor, hermanos. Libro de Hebreos. Si están durmiendo, digan amén. Ok. Ahora en Hebreos 8, 1 y 2. Si alguien me lo tiene, Hebreos 8, 1 y 2. Sí, hermano, por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muchas gracias, hermano. Ahí Pablo está hablando de que ahora, después que Cristo murió en la cruz, Él fue y regresó al cielo y regresó a un santuario celestial, un santuario en el cielo. Pero en ese tiempo, en 1844, esa parte de la Biblia no se había leído tanto, no se había entendido esto tanto. Pablo lo entendía, pero ahora mucho tiempo pasó, la gente empezó a olvidar de esto, del santuario celestial. Realmente era el 22 de octubre, disculpa, dije el 20, pero ahora, después de este gran chasco, ¿qué pasó? Mucha gente empezó a regresar a la Biblia, empezaron a regresar al tema y realizaron que en 1844 la profecía sí se cumplió, pero no era que Cristo iba a purificar la tierra, Él iba a purificar, empezar a purificar el santuario celestial. El santuario celestial. Así que eso es la profecía, eso es lo que creemos nosotros los adventistas. Esto es algo muy especial a la iglesia adventista realmente. Si usted pregunta a un hermano evangélico, un hermano testigo de Jehová, ¿qué para ellos es los 2300 días? Algunos te van a decir, bueno, fueron días literales. Así que después de Daniel, ellos literalmente cuentan 2300 días. Así que muchos tienen diferentes interpretaciones. Esto es la interpretación adventista, que nosotros creemos en. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús entró al santuario celestial? Él entró al santuario celestial desde cuando ascendió al cielo. Pero los adventistas creen fielmente que cuando él entró al lugar santo, porque el santuario se divide en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Creemos que cuando pasó 1844 que Jesús entró al lugar santísimo. Y ahora los judíos, había un día específico del año que se llamaba el día de la expiación. El día de la expiación, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer un sacrificio especial. Y este sacrificio especial era para cubrir todos los pecados de todos los judíos de todo el año. Era una vez al año. Y esto dejaba el santuario 100% limpio de pecado. Eso pasaba una vez al año. Creemos ahorita que Jesús está haciendo el mismo, pero no en el mismo tiempo. Ahorita Jesús está en el lugar santísimo, dejando el santuario limpio, purificando el santuario. Y Él culminará eso cuando Él regresa por segunda vez. Cuando Él regresa a la tierra por segunda vez. Ahorita Jesús está en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Perdonando nuestros pecados, limpiando nuestros pecados. Si hay pecado en nosotros, diciendo, Señor, perdóname. Y Él dice, aún estoy en el santuario, estoy en el lugar santísimo, estoy limpiando sus pecados. Pero no solo eso. En el lugar santísimo, cuando el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo una vez al año, todas las personas que querían seguir siendo espiritualmente parte de la nación de Israel, tenían que ya haber arrepentir de todos sus pecados, y ya tenían que haber sido rectos con Dios, sido perdonados con Dios. Ahora, cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio y salía del lugar santísimo,
ya no era más tiempo. Si estabas correcto con Dios, quedabas correcto con Dios. Si no estabas correcto con Dios, quedabas así. Bueno, aún podías. Pero el punto es, podías después. Pero el punto es que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era para que usted se podía hacer su vida recto con Dios. Usted se podía arrepentir de sus pecados. Y los que ahí en ese momento Dios revisaba a todas las personas, les veía si están correctos con Él, si están viviendo de acuerdo con su voluntad o si están jugando con Él. Y al mismo tiempo, Jesús ahorita en el lugar santísimo, Él está revisando todos los cristianos. Está viendo si los cristianos que dicen, yo vengo a la iglesia los sábados, yo diezmo, yo doy todo, yo hago obra misionero. Yo recuerdo un hermano en mi iglesia donde yo me bauticé. Este hermano, él venía al culto y los cultos de miércoles, cuando era tiempo de testimonio, él se paraba y él siempre se glorificaba a él mismo. Y él decía, ¿saben qué? Los personas me llaman hombre de fuego, porque cuando yo llego yo oro por ellos y cosas milagrosas pasan, y él siempre se exaltaba a él mismo. Pero después muchos hermanos empezaron a tomar nota que él pegaba a su propia esposa. Así que, ¿qué quiero llegar con eso? Ahorita, cuando Jesús está en el lugar santísimo, Él está revisando el carácter de todos sus hijos, viendo si verdaderamente son sus hijos, verdaderamente viven de acuerdo a su voluntad. Y cuando Él sale ahora del lugar santísimo, cuando Él vuelve de segunda vez, si no estamos bien con Él, vamos a estar perdidos. Y si estamos bien con Él, Él nos va a llevar al cielo. Eso es el punto. Ahorita Jesús está revisando sus caracteres. Tenemos que estar bien con Él. Tenemos que poner nuestra vida de acuerdo con su voluntad. Eso es lo que está pasando después del 1844. Esto también se llama el juicio investigador. El juicio investigador. Tengan mucho cuidado también, hermanos, de quién en YouTube y en Facebook. Hay muchos predicadores que encantan hablar de esos temas del santuario celestial y el juicio investigador. Y realmente no todos hablan la verdad. Muchos hablan cosas que son muy fanaticistas, muy extremistas. Algunos tienen el pensamiento, encanta decir con este tema, los que ya están en la iglesia para mucho tiempo, ya han escuchado muchos sermones y predicas acerca de este tema, van a saber que hay muchos predicadores que toman muy extremadamente esto y dicen, hermano, hermana, usted siempre tiene que estar temblando, orando, ayunando, porque no sabes cuándo tu lista se va a pasar enfrente de Jesús ahorita en el lugar santísimo, y si ahorita en el próximo hora tu nombre pasa, y si usted no está temblando, orando, ayunando, haciendo todo, leyendo tu Biblia sin parar, vas a estar perdido. Y después todos en los bancas quedan temblando, ¿cuándo va a pasar mi nombre? Eso no es el mensaje del santuario, eso no es el mensaje del 1844. Eso es algo muy fanaticista que muchas personas se han inventado ahora, dejando a las personas temblando en las bancas. Nunca Elena de White habló acerca de eso, nunca la iglesia adventista ha predicado cosas así. Jesús ahorita está en el lugar santísimo, está revisando nuestros nombres, pero durante el tiempo que Él está allá, aún está allá, si tenemos pecado, podemos arrepentir y ir a Él, porque Él siempre está ahí, como dice la Biblia, para perdonar nuestros pecados. Y como dice Juan también, Él es nuestro abogado y Él es nuestro mejor abogado. Si estamos con Él, sí, todos luchamos con pecado, todos luchamos con tal vez algo que el diablo sabe que encantamos, tal vez el diablo sabe que yo tal vez aún encanto el cerdo, y a veces cuando yo estoy llegando en mi trabajo, yo paso el hombre que vende cerdo, yo huelo ese cerdo y yo digo, qué rico, y el diablo sabe que yo quiero comprar, y el Señor sabe mi lucha. Y tal vez ayer yo compré y dije, yo estaba viendo a mi alrededor, asegurando que ningún hermano de Villa Bonita me está viendo. Y yo comí el cerdo. Yo digo, Señor, ¿sabes qué? Yo comí el cerdo. Perdóname, Señor. Deme tu gracia. El Señor los limpia porque Él aún está en el santuario celestial. Y si Él aún está ahí, siempre hay salvación para nosotros. No hay que estar temblando en las bancas. Así que tengan mucho cuidado con quienes escuchan acerca de este tema. Bueno, sé que todos quieren ir, pero no sé si alguien tiene una pregunta muy importante. ¿Alguien? Okay.
Si no quedó algo claro, me pueden mandar un mensaje por el hermano Olman o por el anciano. Con mucho gusto yo respondo a su pregunta. Dios bendiga grandemente, hermanos. No sé si hay un himno final que gustaría cantar.